¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Fernando? Mucho gusto en saludarlo. Igualmente para mí. Mire, yo, Eduardo, lo llamaba porque a mí me ha llamado poderosamente la atención y yo iba a beber a su experiencia como político para tratar de encontrar una explicación. ¿Qué es lo primero que le han preguntado los periodistas ahora a Francos en el momento que entraba a la Cámara de Senadores? Porque a mí me llamó la atención cuando Franco ha declarado esta mañana que el presidente lo eligió a él porque con la política argentina se le hace complicado porque no la entiende, ha dicho del presidente Milei. Y yo digo, ¿cómo hay que leer esta información de un hombre de una enorme experiencia como es precisamente Guillermo Franco? ¿Cómo lo ha visto usted este cambio y este rol nuevo que va a tener el anterior ministro del Interior, que curiosamente ahora, por primera vez en la historia argentina, no tiene un ministro del Interior, no tiene un ministro político, porque hay una reconsideración en la definición de los distintos ministerios? Sí, yo creo que yo no conozco, digamos, la actividad de Pose, ¿no? Ha tenido un perfil tan bajo y tan, digamos, tan de poca trascendencia, que no puedo juzgarlo, pero indudablemente Guillermo Franco tiene experiencia, tiene contactos políticos, tiene cintura política, así que creo que la decisión de ponerlo a Guillermo Franco es muy buena, es muy buena. Además ha venido desarrollando una tarea muy intensa en contacto con gobernadores, con legisladores, con una actividad realmente llamativa. Así que creo que ha sido una buena decisión, porque ahora se va a saber quién es el jefe de gabinete. Antes, prácticamente, si usted le preguntaba a la gente, muy pocos sabían quién era el jefe de gabinete. Sí, la prueba está que días pasados, cuando fue al Parlamento, fue la primera vez que conocimos la voz del señor Pose ante esa exposición que hizo. Pero yo le preguntaba sobre la interpretación que le da Franco a sus palabras, de que lo llama a él porque el presidente no entiende la política en la Argentina, cómo se maneja la política. Es un comentario que de alguna manera juzga, no digo la inexperiencia, pero sí juzga, digamos, el proceder un tanto curioso que lleva adelante el presidente Milei. Sí, bueno, habría que preguntarle al propio Franco qué interpretación hace de sus propias palabras, ¿no? Pero bueno, no cabe duda que Milei viene de un sector de no hacer política, ¿no? Que él se da de pronto con que es presidente y bueno, hay cosas que se le escapan o se le escapaban. Sí, sí. Está haciendo experiencia política, ¿no? Está haciendo a un ritmo bastante acelerado. Yo no creo que se pueda decir que le falta hacer política. Yo creo que tiene las condiciones para hacer política y lo está demostrando. ¿Cómo visualiza usted el hecho de que todavía en 5 meses, o un poco más a lo mejor, no haya podido sacar ninguna ley en el Parlamento? ¿Obedece a que la oposición le está poniendo palos en la rueda? ¿Obedece a una inexperiencia del oficialismo? ¿Cómo lo visualiza usted desde su experiencia, Eduardo? No, yo creo que por un lado hay una oposición muy fuerte, ¿no? Entre las cuales está, digamos, los partidarios del kirchnerismo, que no solo le vienen votando todo en contra y le van a seguir votando en contra, sino que además quieren la destitución de Milei, ¿no? Ya hay proyectos de juicio político, en fin. No les gusta, no han terminado de digerir la derrota del kirchnerismo, entonces ponen todos los obstáculos sabidos y por haber, y con planteos como impugnar que
las votaciones, impugnar los textos que han sido votados, es decir, todas chicanas para demorar el tratamiento. Por otra parte, la ley es probablemente muy importante, es una ley extensa, pero claro, ya podría haber sido sancionada, qué sé yo, hace tiempo. Pongámosle 2 meses menos, podría ya haber sido sancionada si no hubiera sido por esa oposición tan inexplicable, ¿no? Porque es una ley que va, de acuerdo a lo que yo veo, nos va a favorecer a todos, y muchos están muy de acuerdo con esa ley, creo que la mayoría está de acuerdo. Pero los representantes del pueblo parecieron todavía no entenderlo, ¿no? Por lo menos los de algún sector, del sector de Unión por la Patria, como le llaman ahora al kirchnerismo, hacen por demorar todo lo que puedan, porque quieren que se vaya Milei. Esa es la verdad, Fernando. No, está bien. Lo digo sin duda. Sí, ¿no? sí. No. Ahora, ¿qué pasa? El Parlamento argentino, en el año anterior, cuando manejaba el kirchnerismo, tuvo muy poca labor. Creo que se reunieron 3 veces en todo el año, ¿no? Eso es realmente muy malo para la democracia. Y ahora resulta que están trabajando a rajatabla, no están trabajando full time casi. Eso era malo, no trabajar, pero ahora están trabajando mucho y eso es bueno. El Parlamento tiene que trabajar día a día, ¿no? Seguro. Cuando no hay sesiones tiene que trabajar en las comisiones, tratando de cubrir las necesidades que tiene la gente. Está bien. Eduardo, Jorge Elías lo saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Si hay un propósito de desgaste, pensando en que termine antes el mandato de Milei, ¿quién estaría en condiciones de asumir el liderazgo de ese proceso? No, yo no quiero especular sobre la salida del presidente bajo ningún punto de vista, ¿no? Estamos hablando de la actitud de un sector de la oposición, pero no quiero ni plantearlo ni como hipótesis salida. Claro, pero es un sector... Porque, escúcheme, sí. Estamos cumpliendo 40 años de democracia, 30 años de la reforma constitucional, pues estar en la más avanzada del mundo. Entonces tenemos que respetar las reglas de la democracia. Y las reglas de la democracia dicen que el presidente dura 4 años. Y nosotros tenemos que reconocer ese principio, ese término. No puede ser que estén algunos creyendo que pueda ir. Eso me parece que es totalmente antidemocrático y viola las normas de la convivencia democrática. Le pregunto más que todo porque no se ve tampoco uniformidad dentro de esa oposición del kirchnerismo en este caso. No, el kirchnerismo desde mi punto de vista está en proceso de desintegración, ¿no? Porque ha sido manejado en forma muy arbitraria y despótica prácticamente por parte de la señora de Kirchner, ¿no? Que ha llegado al extremo de simular la división del bloque para rapiñar un representante más en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Claro. Este caso nunca visto en la historia, ¿no? Y a mí me sorprende cómo los senadores han aceptado, los senadores que han aceptado, porque esa es una trampa. Por arte de Billy Locke, como se dice, ocurrió la supuesta división de un bloque que venía actuando en forma unida y ahora sigue actuando en forma unida como si no hubiera diferencia. Cuando todos saben que esa decisión de supuesta división era nada más que para obtener una ventaja política, ¿no? Claro. Entonces es una de las tantas maniobras inconstitucionales y realmente perniciosas para un buen desempeño democrático que ha hecho el kirchnerismo durante toda su
durante toda su trayectoria. Una pregunta que se me ocurre, Eduardo, y tómela con el más absoluto respeto. De la misma manera que el kirchnerismo está en vías de desaparición, ¿también cuando su hermano terminó el mandato, el menemismo quedó en vías de desaparición? Lo que pasa es que se habló de menemismo como una fuerza, y Carlos, no, mi hermano nunca fomentó que se hable del menemismo, ¿no? Él siempre habló del peronismo. A él no le gustaba mucho que hablen del menemismo, Claro. porque bueno, él sabía que era una cuestión temporal, que no era bueno dejar de lado todas las enseñanzas de su carrera política. Así que no podemos hablar de desaparición del menemismo, porque nunca existió como tal, sino que hay, bueno, millones o miles o cientos de personas que estaban de acuerdo con las políticas del presidente Menem, pero no era en sí un movimiento, era una parte del peronismo, sí, que lo siguió al presidente Menem, sobre todo cuando fue la interna Menem Cafiero, ¿no? Fue la interna más importante en la historia de los partidos políticos. Una reivindicación, la reinstalación del busto de su hermano en la Casa Rosada es una de revalorización por parte del presidente de las políticas que llevó adelante su hermano. Le agradezco, Eduardo, que nos haya atendido, ¿eh? Sí, no, le quiero decir que Milei siempre dijo que el gobierno del presidente Menem había sido el mejor de la historia, sí. Y lo dijo con datos que aportó el economista de la Paolera, ¿no? Claro. Que parte de la base que viene de un gobierno, cómo recibió el país y cómo quedó después de dejarlo. Claro. Y eso le daba números muy favorables al presidente Menem. Claro. Ahora, la instalación del busto tendría que haberse hecho mucho antes, pero bueno, la señora de Kirchner lo tenía secuestrado. No sé a dónde lo tenía, así como ella habló en una oportunidad, cuando se inició Fútbol para Todos, que tenían secuestrado los goles. Bueno, ella lo tenía secuestrado el busto de Carlos Menem. Eduardo, que siga usted muy bien y gracias por estos minutos, ¿eh?